Hola a todas. Bueno, hace muy poquito ha salido un informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía sobre los CIES, que lo presentaron en abril y nos parecía, con los datos que estábamos viendo, que era bastante importante contar un poquito qué es lo que aparece en ese informe, ¿no? Y para eso hoy pues contamos con Alejandra Correa, que suele escribir sobre estos temas en Izquierda Diario y que muchas gracias por acompañarnos. Nada, encantadísima. Va a empezar contándonos un poco, bueno, cuál es la situación hoy de estas verdaderas cárceles para migrantes que son los CIES. Sí, bueno, los CIES, o sea, en el Estado español actualmente activos hay 7 CIES. O sea, sí es centro de internamiento para extranjeros, ¿no? Pero que eso es lo que has dicho, ¿no? Que funciona básicamente como una cárcel para migrantes, a gente que no comete ningún tipo de delito. Son centros en los que desde 2011 se han retenido a más de 83.000 personas. Se supone que estos centros son para retener a la gente que está pendiente de deportación, pero el más del 50% de los casos, después de que el tribunal resuelva el caso, a la persona no se le deporta y ha pasado toda esa cantidad de tiempo en el CIE, fatal para nada, ¿no? O sea, también es bastante conocido que son, bueno, ¿no? Que es por lo que ha salido todo este informe y por lo que hay toda la discusión, pues, de que son centros que están acusados de violaciones de derechos humanos, de tortura, de violencia, de malísimas condiciones, ¿no? Que se han llegado a producir también como internamientos ilegales, o sea, donde no era legal por orden del tribunal, no era legal encerrar a la persona y de todas maneras a la persona se le encierra, ¿no? O sea, se ha denunciado también, por ejemplo, violaciones de las leyes de asilo, de que si una persona está pendiente de su solicitud de protección no se le puede cerrar y sin embargo aquí se le han cerrado. O sea, ha habido varias asociaciones que lo han denunciado y es un poco como la situación en general, que yo creo que es bastante mala, de la que vive la gente de todos los CIES, pero pues los CIES realmente son solamente como una muestra, como una extensión realmente de lo que es toda la brutal ley de extranjería, tanto europea como en España, que además desde el 85 ya tiene su rato de llevar. Sí, justo fue en el 85, que esto yo creo que está muy bien recordarlo, ¿no? Que fue un gobierno del PSOE, sí, el que hizo la primera ley, el gobierno de Felipe González en el 85, la protoley o la primera ley de extranjería, que es la que ya abrió la puerta a que se encerrara a migrantes, ¿no? Y que se les impidiera el tránsito en unos espacios creados para eso, que luego serían los CIES de los que estamos hablando. Además, una cosa bastante terrible es que esta ley de extranjería del 85 también les quita los derechos, ¿no?, a las personas migrantes. Entonces todas las migrantes que consideran irregulares no tienen derecho ni a reunión, ni a sindicarse, ni a manifestarse, ni a educación, ni a nada, ¿no? Y luego ha habido un montón de reformas de las leyes de extranjería, todas para mantener en su esencia todo esto y ir empeorando. Así es. En el 2000, por ejemplo, que hubo una reforma, esta sí, con el Partido Popular, se empeoró aún más, por ejemplo, obligando a que el contrato fuera en origen. Entonces, esa posibilidad que tenían muchas personas migrantes que habían logrado llegar aquí huyendo de explotación, miseria, o porque querían buscar una alternativa, ¿no? Ya no podían encontrar trabajo aquí, ¿no? Se imposibilitaba o se dificultaba muchísimo. Y luego hace muy poquito, en 2022, el ministro Escrivá también modificó la ley de extranjería, que él intentaba vender, el gobierno progresista vendía que era un avance, pero lo denunciaron muchas asociaciones de migrantes, porque en realidad, bueno, lo que hacía era facilitar para el mercado laboral español en estas áreas que consideraran necesarias, que pudieran contratar y explotar absolutamente a migrantes que se veían totalmente necesitados de ese contrato, ¿no? Claro, todo esto es el caso de todo el campo o sea, un poco todos los trabajadores del campo, ¿no? Todos los temporeros que vienen y llegan, que al final son contratos que tienen, que se hacen en origen para que simplemente vengan, trabajen la temporada y se larguen, y ni siquiera, y son en condiciones horribles. O sea, son bastante conocidos todos los casos de abusos que hay en el campo andaluz, sobre todo en Huelva, en Almería, de un montón de trabajadores migrantes que trabajan la tierra, o sea, que básicamente se encargan de toda la producción agrícola del Estado y que viven en condiciones de mierda, casi esclavitud, o sea, en chabolas, sin ningún tipo de derechos, con sueldos de mierda, sometidos a violencias. O sea, al final es sí, bastante llamativo, ¿no? O sea,
Sí, además en concreto el caso de las mujeres ahí que sufren Sí. como, no, que se cruzan todos los ejes de opresión y explotación, el caso de, bueno, lo que vienen denunciando las jornaleras de Huelva Sí. es brutal y es la máxima expresión de esto y además en muchos casos les mantienen en la ilegalidad y ¿no? Como de manera irregular. Y bueno, al final lo que pasa es que ha habido modificaciones, pero se mantienen las leyes de extranjería, que son asesinas, que son leyes profundamente racistas, para facilitar la explotación, para facilitar tener totalmente en una situación muy, muy precaria a las personas migrantes. Y según las leyes estas, además, tienen que estar 3 años residiendo para poder conseguir un acceso a permiso de trabajo, pero es que ni siquiera esto es verdad, porque la mayoría acaban estando 10 o hasta 20 años. Yo me acuerdo, sí. Seguro te acuerdas del caso horrible que hubo en Lavapiés, de Mamen Valle, que murió, bueno, fue asesinado, porque murió en una persecución policial bajo el gobierno de Carmena, el gobierno del cambio, que también esto fue como, ¿no?, muy claro. Llevaba 12 años ya aquí y no había conseguido... O sea que, bueno, pero bueno... hay muchos casos terribles, hay muchas muertes por culpa de las leyes de extranjería, ya digo, una vez que han conseguido entrar, ¿no?, en el territorio del Estado español. Sí, sí, incluso, o sea, dentro de los mismos CIES, o sea, por eso que comentas de las muertes, o sea, de que ha habido varios casos de muertes en los CIES, sobre todo, especialmente en el CIE de Aluche y el de Zapadores en Valencia, que son como los más conocidos y donde han salido como más noticias sobre los casos de abuso y violencia y tortura, ¿no? Pero vamos, que es, o sea, hay un montón de denuncias, tanto por la gente internada como por asociaciones de ciudadanos y de gente fuera, ¿no? O sea, que denuncian pues de que son espacios de tortura, de violencia sexual, son sitios donde muchas veces no tienen agua potable, hay escasez alimentaria, ¿no? O sea, muchos de los casos, muchas de las muertes y de las denuncias que se han producido en esto es realmente, o sea, por falta de medios, por las condiciones precarias del sitio, ¿no? O sea, yo buscando información para hoy, se ha visto que eran varios casos de gente que se había muerto por infecciones o por enfermedades que eran fácilmente tratables y no les atienden. Fácilmente tratables si se le hubiese dado la atención hospitalaria, que ya ni siquiera es por falta de medios también, sino porque, y yo creo que esto me parece importante destacar, como estos centros están realmente a cargo de la Policía Nacional, muchas veces ha sido porque la propia policía, los propios agentes les niegan el acceso a un servicio sanitario, entonces muchas personas que mueren o que enferman súper grave por situaciones que eran fácilmente tratables solamente con acceso a atención médica, ¿no? Pero también bastante llamativo todo el caso de los suicidios, porque obviamente a ninguna de las personas que llega a los CIES, o sea, que llega internada, se le presta, por ejemplo, la atención psicológica, psiquiátrica necesaria para cualquier problema que tenga, pero ya solamente con el hecho tú de haber pasado todo el trauma que es migrar, de atravesar la frontera en esas condiciones, que estás permanentemente sometido al peligro, ¿no? O sea, todo el trauma psicológico que eso te puede dejar, que se pasa por alto, por completo. En los CIES la gente no recibe ningún tipo de atención psicológica y si hay varios casos o sea, uno de los casos más llamativos, que es el de Salva Martínez, que fue un suicidio por todo el trauma que fue la experiencia migratoria y que no se le prestó ningún tipo de atención psicológica, ¿no? Pero los casos de muertes y de violencia son muchísimos, son infinitos. O sea, yo quería destacar otro también que, o sea, para tener un poco también en cuenta todo el componente racista y patriarcal, ¿no?, que también se vive incluso entre los propios CIES. En 2006, en el CIE de Málaga, me parece, un grupo de mujeres migrantes internadas denunció que eran utilizadas por fiestas sexuales por los propios agentes de la policía dentro del CIE. Y evidentemente no le pasó nada a esos policías. Obviamente los policías fueron absueltos porque no hay nada que la justicia burguesa haga mejor que absolver a sus propias fuerzas de seguridad, ¿no? Incluso con este tipo de casos. Pero vamos, son muchísimas, o sea, hay muchísimas muertes. Podemos sacar ahora, si no, poner la lista. Sí, con nombres, ¿no?, y apellidos, que se vean las personas que han... Para que veáis, y digo, para no decirlas todas aquí, porque son muchísimas, o sea, de las más llamativas, yo ya, solamente de las más llamativas, de las más fuertes, conté 15, que quién sabe ya cuántas más haya reportadas que no sé
O sea, cuántas más no se han reportado que se hayan pasado dentro de los CIEs, ¿no? Aquí también dentro de esto me parece guay comentar un poco, o sea, cómo surge la idea de todos los CIEs, o sea, por qué se distinguen por ser como esos espacios tan precarios y de violencia y de tortura, y es que los CIEs en realidad son, o sea, en la mayoría de los casos son prisiones que eran prisiones y que, o sea, no llegaban a cumplir ni siquiera con las condiciones básicas para poder tener a gente internada, ¿no? Y los convierten en centros de internamiento de extranjeros, ¿no? O sea, esto pasa en muchos de los casos, que son como edificios, infraestructuras que están reacondicionadas para volverlo un CIE, pero que era originalmente una prisión. Sí. En realidad sigue más o menos el mismo sistema. Eso también, pero pues también obviamente que han surgido CIEs nuevos, que se han construido bajo la misma idea, ¿no? O sea, por ejemplo, parece que el CIE de Barcelona, el de Zona Franca, que es un CIE nuevo, o sea, que no era una prisión antes, que fue un centro que se hizo específicamente para convertirse en un CIE, ¿no? Y que sigue realmente la misma dinámica que sigue una prisión, ¿no? O sea, que tú, las personas migrantes, por ejemplo, cuando van a tener contacto con alguien que viene a visitarles, es a través de un cristal o de un teléfono, ¿no? O sea, como si fuera literalmente una prisión, ¿no? Sí. Y muchos casos también de denuncias por la plataforma de CIES, ¿no? Que yo creo que es la que más denuncias se ha encontrado en este caso, sobre todo en el CIE de Valencia, que acusan a los policías y a los agentes del CIE de además espiar en las salas de visita las conversaciones de los migrantes, que es algo más increíblemente ilegal. Pero eso sí, o sea, destacar que es cuidado regentado por la Policía Nacional, o sea, todos estos casos de abusos, de malas condiciones, de escasez alimentaria, de agua no potable, todo esto ha sido realmente regentado por la Policía Nacional también, ¿no? Pero pues obviamente no hace falta ir mucho más allá. Cuando vemos que estos CIEs, o sea, los centros de internamiento y bueno, más políticas migratorias, ¿no? Son directamente financiadas con fondos europeos para asilo, migración e integración, ¿no? Que se supone que deberían estar realmente para la integración o para la mejora de las condiciones de las personas migrantes, ¿no? Al final son utilizadas para la financiación de estos centros y para perpetuar pues todas las violencias que se viven dentro, ¿no? Y por este lado también los que son fondos que no solamente se utilizan para los CIEs, o sea, haciendo la investigación, hablaba contigo antes, que me parece súper interesante también, si puedes contar un poco, de que aparte de los CIEs hay otro tipo de centros, ¿no? Que son menos conocidos, pero no también se siguen perpetuando estas violencias, ¿no? Sí, lo comentábamos antes, que se conocen mucho menos que los CIEs, pero que también existen los CATE, los Centros de Atención Temporal a Extranjeros. Y claro, tú lo comentabas antes, ¿no? Después de lo que es todo el proceso migratorio, que es durísimo, que puede durar meses en ocasiones, yo, recomiendo absolutamente conocer, que hay testimonios, muchos testimonios de personas migrantes que cuentan cómo ha sido todo su periplo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo recomendar que busquéis Hermanito, una especie de novela autobiográfica que relata todo ese tránsito que es terrible. O también un texto de Sani Ladan que se llama La luna está en Duala, que va contando cómo es, que sufre torturas, abandono en el desierto, o sea, claro, llegan a unas condiciones físicas y psicológicas brutales. Entonces, ¿cómo les reciben? Tú decías antes, pues precisamente con atención sanitaria y psicológica, normalmente no. Más bien les meten en estos centros, en estos CATES, que se parecen mucho también a prisiones, les meten en espacios cerrados, muchas veces sin ventanas, hacinados a todos juntos, separan a familias para meterles ahí, les dan comida en mal estado, no hay ningún mecanismo para llamar, para pedir ayuda si a alguien le pasa algo, por ejemplo, y puede pasarle de todo ahí encerrado y nadie acude. Bueno, es como un espacio terrible, también estos CATE, y yo buscaba datos, esto lo crearon a partir de 2018, ¿no? Que empezó a subir la migración y en vez de generar más mecanismos, por ejemplo, para salvar a personas en el Mediterráneo, que se ha convertido en una verdadera fosa común, o en dar más atención sanitaria y psicológica en la llegada, o en acelerar procesos para que puedan incorporarse, etcétera, etcétera, la respuesta que decidieron era crear estos centros, y desde entonces hasta 2022, que es cuando he encontrado datos,
Han pasado 127.000 personas Madre por mía. estos centros y más de 7.000 de estas personas eran menores, porque también les meten ahí, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parecía también importante conocer esto que es, bueno, es bastante menos conocido, ¿no? Lo de estos centros. Sí, lo del caso de los menores es súper fuerte además porque también buscando de esto, o sea, también encontré que hay muchísimos casos de detenciones ilegales de menores o de menores extutelados, ¿no? O sea, que por el Tribunal Constitucional que las declara ilegales, de todas maneras siguen produciendo estas detenciones, ¿no? Y menores que son internados en estos centros, pero pues... como para salir un poco de toda esta... Del pozo de oscuridad. De toda esta mala nota, ¿no? O sea, yo creo que es súper importante también destacar de que existe muchísima lucha, tanto por parte de las personas internadas como por asociaciones y colectivos ciudadanos y sociales, ¿no? Que denuncian las condiciones de estos CIES y que están, digamos, en protesta y en lucha constante por esto, ¿no? De esto también yo, cuando me puse a buscar sobre todo lo que llevaban a cabo los internos como forma de lucha, como forma de protesta, me encontré con que las huelgas de hambre es lo más común, o sea, hay muchísimas huelgas de hambre, pero tipo de que a lo mejor en los CIES de Valencia o el de Aluche en Madrid, que son los más grandes, que las huelgas de hambre a lo mejor son cada 3 o 4 meses, ¿no? O sea, yo me empecé a apuntar como todas las veces que ha habido huelga de hambre en estos centros y llegó un punto cuando llevaba como 20 que dejé de apuntar porque dije, mira, es que es imposible poder nombrarlas todas, pero son súper frecuentes, es la forma de lucha y de resistencia y de protesta que es más común dentro de los centros, ¿no? Pero como lucha también de los internos, yo creo que también es importante destacar un par de ellas que sí fueron como más gordas, ¿no? Que son en 2015 y 2016, que fueron 2 motines. En 2015 un motín en el CIE de Zapadores en Valencia de 60 internos, me parece, un motín que además fue reprimido con disparos de la policía, Claro. O sea, que se supone que eran disparos para intentar dispersar a la gente, pero que acabaron dando y hubo heridos y me parece que hubo un muerto, o sea, todo esto es súper gordo, ¿no? Y luego el más conocido también, por lo menos aquí por nosotras, que es el motín de 2016 en el CIE de Aluche, sí. En Madrid, que fue además cuando los internos lograron subirse a la azotea, ¿no? Y colgar esa imagen, ¿no? Que recordamos todas. De libertad, ¿no? En esa hay una detención también me parece que, o sea, bueno, aparte de que todas las luchas de los internos, o sea, tanto las huelgas de hambre como los motines y las protestas, son secundadas por organizaciones y por colectivos ciudadanos desde afuera, digamos. La que más destaca aquí es la plataforma de Sí es No, sí. Que además están en movilización constante. En su web me parece que dicen que además todos los meses se reúnen siempre frente al CIE en protesta, en concentración, pero bueno, que durante este motín de 2016 de lucha también además personas que se estaban movilizando fuera también fueron detenidos, hubo como 8 detenidos por la policía también, ¿no? O sea que también es no solamente la criminalización de las personas que están dentro, ¿no? De los CIE, sino también de todas las personas que protestamos contra estas condiciones, ¿no? Al final pues también podemos, o sea, tener esas consecuencias, ¿no? Y es un poco... Pero bueno, desde Sí es No también digo, porque me parece importante destacar que, o sea, dicen que la forma más frecuente de protesta es la huelga de hambre, sí. Pero pues a un nivel también de que muchas veces la policía ya ni siquiera lo ve como una forma de protesta de lo constante y de lo permanente que es, o sea, es que es súper fuerte, o sea, si tú por cada huelga de hambre que haces, piensas en todo lo que la motivó, ¿no? O sea, yo leyendo esto vi que la mayoría era porque o no tenían agua potable o en el coronavirus, por ejemplo, no tenían medidas, hubo un montón de contagios, no se les prestó atención médica, por escasez alimentaria, o en verano, por ejemplo, en una denuncia, una huelga de hambre en el CIE de Valencia fue porque no tenían agua en verano, en plena hora de calor. Ya, claro. O sea, es que es loquísimo, ¿no? Pero bueno, que eso que... como destacar que hay muchísima lucha, ¿no? Y hay muchísima resistencia tanto dentro por parte de las personas migrantes internadas como fuera por parte de las asociaciones, y yo creo que es, o sea, súper importante recordar siempre toda esta lucha, que es una lucha permanente que sigue porque el abuso sigue existiendo, ¿no? Y también que nosotras desde afuera
podamos también seguir luchando y seguir apoyando y protestando por todas estas condiciones de mierda, ¿no? O sea, sobre todo además ahora que existe como todo este revivamiento del discurso racista horrible de la extrema derecha, que si ya, o sea, si ya se encargan los CIEs y las leyes de criminalizar a los migrantes, además el discurso racista los criminaliza más, ¿no? O sea, como que busca dar justificación para que la gente que esté en esos centros tenga que estar ahí cuando no han cometido además ningún tipo de delito, ¿no? Y que lo único que hacen es intentar llegar aquí y se les interna en estos centros, pero bueno, sigue también, y que no solamente el discurso de la extrema derecha, ¿no? O sea, al final, ¿quién está ahora en el gobierno y quién sigue manteniendo todas estas políticas racistas? Sí, aquí tenemos una responsabilidad, yo creo, de pues, las organizaciones políticas, los movimientos sociales, muy importante, de luchar contra todas las leyes racistas, de exigir el cierre inmediato de los CIEs, contra ese discurso de la extrema derecha, pero también contra nuestro propio gobierno, ¿no? Porque ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué lleva haciendo este gobierno progresista y el anterior con Podemos con respecto a esta cuestión que es tan urgente, ¿no? Y tan dramática? Pues abrir un CIE nuevo, ¿no? O sea, en 2020 fue el Consejo de Ministras del PSOE y Unidas Podemos los que dieron el ok a que un proyecto que venía desde hace tiempo ya planteado siguiera para adelante, que es un nuevo CIE en Algeciras, que va a ser el más grande de todos los CIEs del Estado español, para que pretende alojar, tener encerradas hasta 500 personas, que es una brutalidad. Tratan de venderlo como no, pero va a ser un centro más amable. Ya está bien de decirnos que se puede gestionar de forma amable esta miseria, este racismo, el imperialismo, el capitalismo, ya está bien, ¿no? A mí me parece eso un ejemplo terrible. Esa es la respuesta que dan cuando hay, ahora mismo las cifras de 2023 son que cada día mueren 8 personas intentando llegar solo a lo que es la frontera sur del Estado español. Es que es brutal. Entonces, cualquiera pensaría que lo que hay que hacer es poner medios para evitar esas muertes. Pues no, se ponen medios porque ha costado una pasta, 22 millones de euros este CIE, en los que consiguen llegar, encerrarles ahí, ¿no? En esas condiciones que estábamos comentando. Y además estas muertes aumentan porque cada vez más personas migrantes toman la ruta canaria en vez de tratar de venir directamente pues, por Melilla, sí, que ya sabemos. Peligroso, ¿no? Claro. Es atravesar el mar también al final. Claro, que Melilla es bastante peligrosa y ya vimos la matanza de Melilla, que también está firmada por el gobierno progresista, y el ministro Marlaska aplaudió a la Guardia Civil y ¿no? a las fuerzas represivas encargadas de reprimir, hacer devoluciones en caliente y asesinar a migrantes, ¿no? Pero es que encima con la externalización de la frontera, ¿no? Y con darle cada vez más herramientas y dinero a Marruecos en este caso para reprimir la migración, no solo es que sea absolutamente peligrosa y que mueran y que sean... De hecho, aquí quiero recomendar, por cierto, también una película que vi justo ayer que se llama El Salto, que narra también, ¿no? Precisamente se centra mucho en esa parte del periplo migratorio, que es tratar de saltar la valla, y ahí se ve muy claramente lo duro que es. Pero bueno, lo están poniendo tan difícil que entonces deciden tomar muchas personas migrantes esa otra ruta en la que se juegan mucho más la vida, pero que tienen alguna posibilidad más, consideran, de entrar, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que están haciendo las leyes migratorias, ¿no? Aumentar las muertes tratando de llegar. Bueno, tenemos que interrumpir un momento la conversación que tenía el otro día con Alejandra, porque bueno, nos parecía que era muy importante que apareciera también en este capítulo una noticia que salió justo después de que grabáramos, ¿no? Y es que el Consejo de Ministros él decidió, con carácter de urgencia, construir otro centro de internamiento de extranjeros más, otra cárcel para extranjeros, en esta ocasión además en una isla, en mitad de un islote, el islote de Alborán, que son 600 metros de longitud, para el que además van a invertir 1.300.000 euros, que podrían ir más bien en atención sanitaria, en atención psicológica, en labores de rescate. No, han decidido que es mucho mejor emplearlos en otro CIE más, que nos recuerda a Alcatraz, ahí en mitad de una isla, para que esté totalmente aislado, evidentemente, esa es la intención, separar, encerrar y separar a las migrantes, y que deja clarísimo cuál es el rumbo de este gobierno supuestamente progresista, con más avance de leyes racistas totalmente inhumanas, que refuerza la necesidad de seguir luchando contra todas ellas
y de enfrentarnos también al discurso de la derecha y de la extrema derecha absolutamente racista que no se ve más que alimentado con estas políticas. Nada, os dejo que continuemos con la conversación. Y además, esta externalización de las fronteras, que tiene efectos inmediatos de más muertes, más sufrimiento, ha dado un paso adelante con una ley, con un pacto que acaban de aprobar, ¿verdad?, la Unión Europea. Así es, sí. O sea, si algo más, aparte de mantener la racista ley de extranjería y los CIES y abrir otros CIES está haciendo este gobierno, es que además ha firmado este nuevo pacto migratorio, ¿no?, de migración y asilo de la Unión Europea, que básicamente lo que hace es como legalizar prácticas que son directamente contrarias a los derechos humanos. Por ejemplo, se legalizan y se vuelve mucho más fácil realizar las devoluciones en caliente, o sea, que ya se venía haciendo muchísimo, ¿no?, pero digamos que ahora va a ir con mucha más impunidad, si es que se puede, ¿no?, pero ya se ha sido como misión imposible conseguir asilo como una persona migrante. Ya además con este nuevo pacto migratorio ya va a ser completamente imposible, ¿no?, o sea, con procedimientos mucho más inhumanos y racistas, ¿no?, de todo el tratamiento de las personas migrantes que cruzan la frontera o que intentan cruzar la frontera con este pacto. Con este nuevo pacto se crean también nuevos centros de detención fronterizos, ¿no?, o sea, habrá muchas más detenciones en las fronteras. Lo que tú comentabas antes, ¿no?, que se pueden separar a familias, a menores, a madres y padres, ¿no?, y que se refuerza, se acelera mucho más el proceso de deportación por este lado, y se refuerza mucho más todo lo que son los controles biométricos, precisamente para acelerar todo este proceso y que sea mucho más fácil, mucho más rápido, todo mucho más científico, ¿no?, expulsar a los migrantes de la frontera. O sea, y con este nuevo pacto incluso permite también como hasta las fuerzas que detengan a las personas migrantes, alegar como una instrumentalización de las personas como casos de fuerza mayor, para además pasar mucho más por alto cualquier tipo de respeto por los derechos humanos que tengan estas personas, ¿no? Y además, algo que me parece súper fuerte, o sea, y que es un poco muestra, ¿no?, de cómo vive realmente tanto la Unión Europea, ¿no?, como el Estado español, y como realmente cómo se entiende en este sistema general la vida de las personas migrantes, ¿no?, de que ahora los estados van a poder pagar para no tener que acoger a migrantes. O sea, es literalmente estás poniéndole precio a una persona para simplemente no tener que hacerte cargo de ella, ¿no?, que me parece que son 20.000 euros por migrante. O sea, me parece loquísimo. Yo lo estaba leyendo ayer y estaba flipando. Refuerza, obviamente, evidentemente, la práctica de la externalización de las fronteras, ¿no? Ahora, o sea, la que mantiene, por ejemplo, España con el Estado español con Marruecos, que al final hace un poco de policía, ¿no?, para que las fuerzas españolas se encarguen menos y las fuerzas marroquíes se encarguen mucho más de toda la detención de migrantes en la frontera, ¿no? Así, entonces, la Unión Europea se puede, en plan, lavar las manos, esto no es mi problema, yo lo estoy externalizando a otro estado, y se vuelven a pintar en plan la cara de los derechos humanos, del progresismo y la democracia europea, ¿no?, mientras sigue reprimiendo, matando, deteniendo y deportando a un montón de personas en las fronteras, ¿no? Esto, o sea, a mí aquí me parece además interesante cómo tenemos en España, en el Estado español, un gobierno súper progresista, súper que se vende eso con toda la cara del gobierno social, de la protección de la gente, no sé qué, pero pues al final es un gobierno que ha firmado este pacto y que lo apoya, vamos, fervientemente, sin ningún problema. Tengo aquí apuntado una declaración de Marlaska, del ministro de Interior, que dice además que los ciudadanos de toda la UE, cito, quieren que sus gobiernos afronten el reto migratorio, y hoy se ha dado un gran paso en esta dirección. La dirección de seguir lavándose las manos, en la dirección de seguir matando personas en la frontera, perfecto. Todo, ¿no? Pero pues tampoco nos podemos sorprender de que alguien como Marlaska, que felicitó lo que decías antes, ¿no?, que felicitó a los agentes por lo que fue la masacre de Melilla, ¿no?, pues que no esté a favor de un pacto como este. Sí. También lo último, o sea, aparte de este pacto, también, o sea, cuando estaba investigando sobre este pacto, también, o sea, me volví a cruzar con todo lo que es Frontex, que es básicamente la agencia europea que gestiona,
O sea, creo que es Agencia Europea de Fronteras y Costas o algo así, pero bueno. Es el mal. Es el mal, Frontex, o sea, que es básicamente la agencia que gestiona, o sea, que ofrece la gestión desde la Unión Europea, digamos, humana, de todo lo que es las detenciones y deportaciones de las personas migrantes en las fronteras, ¿no? Pues leí que el año pasado, en 2023, devolvió más migrantes que nunca en su historia, o sea, y que es un número que ha ido aumentando progresivamente desde 2015, y ya respecto a 2022, en 2023 las detenciones y las deportaciones aumentaron un 58%. Sí. O sea, y eso es solamente, o sea, contando esto solamente desde 2015, que es de la noticia donde el dato hace como la trazabilidad, pero pues esto viene obviamente también de mucho antes de que se sigan deportando las personas, y yo creo que también es bastante significativo como también como para demostrar hacia dónde va toda la política migratoria europea, ¿no? Tanto con el nuevo pacto migratorio como con agencias como Frontex, de que Frontex es la agencia europea que más crece. O sea, fue la agencia europea a la que se le destinó más presupuesto el año pasado, pero con muchísima diferencia. O sea, es al final también como la manera de seguir perpetuando a través de todos los medios posibles que tiene este sistema, ¿no? para la criminalización de la migración y para volver Europa, mantener la Europa fortaleza y mantener el estatus y que no sigan pasando gente, básicamente. Sí. Otro día podemos hablar además de los negocios que hay ahí ocultos y del dinero que está generando y quién se lo está llevando con Frontex, que también hay mucho de lo que tirar, ¿no? Bueno, yo creo que en esta conversación que podríamos seguir, desgraciadamente, porque hay muchísimos datos terribles que contar, queda muy claro cuál es el papel de la Unión Europea y también del Estado español, que por cierto además es que es importante que fue el gobierno español, cuando presidía el Consejo de la Unión Europea, el que impulsó este pacto de asilo y migración, pero es que además de impulsar este pacto, que ellos llaman solidario, sí, solidario. Impulsó también toda una serie de pactos con otros países y otras zonas para el expolio de sus recursos, ¿no? De sus recursos naturales, por ejemplo. Es decir, están aumentando el expolio en otros países, que genera también esas migraciones forzadas, porque para mí hay que diferenciar mucho en una migración forzada del derecho a la libertad de elegir dónde quieres estar, ¿no? Que eso también es una discusión importante. Entonces, la Unión Europea ahora mismo continúa con su expolio, aumenta todas las leyes racistas, pero además es que estamos en un contexto de militarismo a morirse, de aumento, ¿no? de los presupuestos militares, estamos en un momento imperialista bastante salvaje, apoyando al Estado genocida de Israel, porque aunque puedan hacer alguna declaración en algún momento dado, porque se ven obligados por la situación ya de genocidio que es difícil de negar, ¿no? que está teniendo lugar en Palestina, y las movilizaciones sociales que afortunadamente está habiendo internacionalmente, pero mientras les siguen vendiendo armas, comprando armas probadas en combate, probadas en guerra, lo pone, probadas asesinando palestinos, ¿no? Y se las compran, manteniendo todo el apoyo, ¿no? al Estado genocida de Israel. Entonces, yo creo que es importante dejar muy claro que esta Unión Europea no es reformable, que esta Unión Europea no hay manera de gestionarla de forma amable, porque se sustenta sobre todo esto, ¿no? Claro, justo. O sea, yo creo que es una manera de hacer una gestión amable de algo que en su raíz está hecho para perpetuar este mismo sistema, para perpetuar esta misma opresión y lo que has dicho tú, ¿no? O sea, sustentarse sobre todo el expolio, sobre toda la violencia, la criminalización y todo, o sea, que al final no puedes reformar algo que por raíz o por base está hecho para que funcione así. Efectivamente, yo creo que es importante que planteemos, ¿no? que frente a esta Europa del capital, de las fronteras, del belicismo, hace falta otra Europa totalmente distinta, que la única salida que hay frente a esto es anticapitalista y es socialista, porque lo que queremos es una Europa de los pueblos, de la clase trabajadora, de la solidaridad entre los pueblos y no del expolio y el belicismo y el imperialismo. Y bueno, yo sí quería acabar planteando la necesidad urgente de, como decíamos antes, de que nos movilicemos y peleemos para echar abajo todas las leyes racistas que hay ahora mismo en el Estado español, para que se cierren inmediatamente todos los CIES, para la legalización de todas las personas migrantes, que el otro día se admitió en el Congreso la ILP de regularización, pero que ahora van a intentar recortarla por todos lados, evidentemente, ¿no? Y que bueno, en esta lucha nos van a encontrar.
seguro. Así que nada, os agradezco haber llegado hasta aquí y seguiremos con más vídeos hablando de distintos temas y seguro que pronto también otra vez con Alejandra. Muchas gracias por Muchas gracias. acompañarnos.